En los tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y el destino de los mortales era escrito desde lo alto del Olimpo, existió un héroe cuya fuerza desafió a monstruos, reyes e incluso a los propios dioses, un hombre nacido de la unión entre un dios y una mortal, un guerrero que desde su nacimiento fue perseguido por la ira de una diosa. Su vida estuvo marcada por tragedias, batallas imposibles y desafíos que ningún ser humano había logrado superar. 12 pruebas, 12 monstruos, 12 hazañas que cambiarían la historia de la mitología para siempre. Esta es la historia de Hércules, el héroe que descendió al inframundo, derrotó criaturas invencibles y convirtió su sufrimiento en leyenda. Acompáñanos en este viaje a través de mitos antiguos, dioses poderosos y monstruos olvidados, porque esta noche, en Crónicas del Jaguar Nocturno, despertaremos la historia completa de Hércules. Hércules, el héroe que desafió a los dioses y al destino. Dicen que ningún hombre podía enfrentarse a los dioses, pero hubo uno que nació con la fuerza de un titán, cargó con la maldición de Hera y realizó hazañas que ningún mortal volvió a repetir. Este es el oscuro y glorioso destino de Hércules, el héroe que luchó contra monstruos, descendió al inframundo y demostró que incluso los semidioses pueden sufrir como los hombres. El nacimiento del hijo de Zeus. Hace miles de años, cuando los dioses caminaban entre los mortales y el destino era escrito por caprichos divinos, el poderoso Zeus, rey del Olimpo, se enamoró de una mujer mortal llamada Alcmena. Para conquistarla, Zeus tomó la apariencia de su esposo y prolongó la noche 3 veces más de lo normal. De esa unión nació un niño extraordinario. Su nombre sería Heracles, aunque el mundo lo conocería como Hércules, pero desde el momento en que nació, su destino quedó marcado por el odio de una diosa. Hera, esposa de Zeus, juró que ese niño sufriría por toda la eternidad, y así comenzó la vida del héroe. Cuando Hércules era apenas un bebé, Hera decidió eliminarlo antes de que creciera. Una noche oscura, envió 2 serpientes gigantes a su cuna. Los sirvientes escucharon los silbidos y los gritos, pero cuando entraron a la habitación, encontraron una escena imposible. El pequeño Hércules estaba riendo. En cada mano sostenía el cuerpo de una serpiente. Había estrangulado a ambas con su propia fuerza. Ese fue el primer signo de que el niño no era como los demás. Hércules creció fuerte, valiente y noble. Fue entrenado por grandes maestros. Aprendió combate, estrategia, música y sabiduría. Su fuerza era legendaria. Podía derribar toros con las manos desnudas y ningún guerrero podía vencerlo. Se casó con Megara, princesa de Tebas, y tuvo hijos. Parecía que finalmente el héroe encontraría la paz, pero Hera todavía no había terminado con él. Hera lanzó sobre Hércules una terrible locura. En ese estado de delirio, el héroe perdió la razón, y en un acto de oscuridad, destruyó lo que más amaba. Cuando la locura pasó, la verdad cayó sobre él. Hércules había destruido su propia vida. Desesperado por redimirse, acudió al oráculo de Delfos. La respuesta del destino fue cruel. Para purificar su culpa, debía servir al rey Euristeo y cumplir 12 trabajos imposibles. 1. El león de Nemea, un monstruo invulnerable. Hércules lo estranguló y usó su piel como armadura. 2. La hidra de Lerna, un monstruo de varias cabezas. Hércules quemó sus cuellos para derrotarla. 3. La cierva de Artemisa, criatura rápida como el viento. La persiguió 1 año hasta capturarla. 4. El jabalí de Erimanto,
bestia gigantesca atrapada viva por el héroe. 5. Los establos de Augías. Limpió años de suciedad, desviando 2 ríos en un solo día. 6. Las aves del Estínfalo, criaturas de metal eliminadas con flechas y astucia. 7. El toro de Creta. Dominó al animal enviado por Poseidón y lo llevó ante el rey. 8. Las yeguas de Diomedes, caballos carnívoros que Hércules domó tras derrotar a su dueño. 9. El cinturón de Hipólita. Obtuvo el cinturón de la reina amazona tras una guerra. 10. El ganado de Gerión. Derrotó al gigante de 3 cuerpos para llevarse sus animales. 11. Las manzanas de oro. Engañó al titán Atlas para obtener los frutos sagrados. 12. Cerbero, el perro del inframundo. Trajo al perro de 3 cabezas desde el reino de los muertos. Hércules fue el único mortal que regresó de Hades con vida. Años después, su esposa Deyanira, engañada, le dio una túnica con veneno. El dolor fue insoportable. Comprendiendo su final, construyó su propia pira funeraria. El fuego lo envolvió, pero su historia no terminó allí. Los dioses observaron su sacrificio. Zeus decidió otorgarle la inmortalidad. Hércules ascendió al Olimpo y se convirtió en un dios. El héroe que sufrió como mortal terminó viviendo entre los dioses. Pero antes de que el mundo conociera al héroe capaz de derrotar monstruos, desafiar al inframundo y cumplir los trabajos más imposibles de la mitología, debemos regresar al principio, mucho antes de las hazañas, de las batallas y de la gloria. Existió una mujer mortal cuyo destino quedó atrapado entre el deseo de un dios y la furia de una diosa. Una mujer cuya vida cambiaría para siempre al convertirse en el centro de una guerra silenciosa entre el Olimpo y la tierra. Porque detrás del nacimiento del héroe más poderoso de Grecia se encuentra una historia de engaño, destino y venganza divina. La historia de Alcmena, la mujer que, sin saberlo, daría luz al hijo de Zeus y al héroe que el mundo recordaría como Hércules. Alcmena, la mujer mortal que dio a luz al héroe de los dioses. Antes de que existiera Hércules, hubo una mujer cuya belleza llamó la atención del rey del Olimpo, una mujer mortal que fue engañada por un dios, odiada por una diosa y convertida en el origen de uno de los héroes más grandes. Esta es la historia de Alcmena, la madre del semidios más poderoso de la mitología griega. En la antigua Grecia existió una mujer famosa no solo por su belleza, sino por su honor y pureza. Su nombre era Alcmena, princesa de Micenas y nieta del legendario héroe Perseo, el mismo que había derrotado a Medusa. Desde pequeña fue conocida por su carácter fuerte, su inteligencia y su fidelidad. Alcmena se casó con el valiente guerrero Anfitrión, un general respetado que partió a la guerra para vengar la muerte de los hermanos de su esposa. Antes de irse, juró regresar victorioso, pero mientras Anfitrión luchaba en tierras lejanas, alguien más observaba a Alcmena desde el cielo. Desde el Olimpo, Zeus contemplaba el mundo de los mortales, y cuando vio a Alcmena, quedó completamente fascinado. No era la primera vez que el rey de los dioses se enamoraba de una mujer mortal. Pero Alcmena tenía algo diferente. Su dignidad, su nobleza y su belleza la convertían en alguien irresistible incluso para un dios. Zeus decidió que la haría suya, pero Alcmena era una mujer fiel, jamás traicionaría a su esposo. Así que Zeus recurrió a su truco favorito. Una noche, Zeus descendió a la tierra, pero no lo hizo con su forma divina. Tomó la apariencia exacta de Anfitrión, incluso copió su voz, su rostro y su forma de caminar. Cuando llegó al palacio, Alcmena creyó que su esposo había regresado.
Zeus relató falsas historias de batallas y victorias para convencerla, pero lo más sorprendente ocurrió esa noche. Zeus ordenó al dios del sol Helios que no saliera. La noche se alargó, y se alargó, y se alargó. Según los mitos, duró 3 noches en una sola, 3 noches en las que Zeus permaneció con Alcmena. De esa unión nacería un niño destinado a cambiar el mundo. Al día siguiente, el verdadero anfitrión regresó de la guerra. Pero cuando llegó al palacio, algo extraño ocurrió. Alcmena lo recibió con sorpresa. Para ella, su esposo ya había regresado. Confundido, anfitrión comenzó a sospechar. Entonces acudió al sabio adivino Tiresias, quien reveló la verdad. Aquella noche, el visitante no había sido anfitrión, había sido Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena estaba embarazada. Cuando Hera, esposa de Zeus, descubrió lo ocurrido, su ira fue terrible. No podía castigar directamente a Zeus, pero sí podía castigar al hijo que estaba por nacer. Desde ese momento juró que la vida de ese niño estaría llena de sufrimiento. Y así comenzó una de las persecuciones más crueles. El día del parto llegó, pero Hera tenía un plan. Envió a la diosa Ilitía, protectora de los nacimientos, para impedir que el bebé naciera. Ilitía se sentó frente a la puerta con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas, bloqueando mágicamente el parto. Alcmena sufrió durante horas. Parecía que el niño jamás nacería. Entonces una sirvienta astuta, llamada Galantis, ideó un plan. De repente gritó: «¡El niño ha nacido!». La sorpresa hizo que Ilitía se levantara, rompiendo el hechizo, y en ese instante Hércules nació. Pero Hera no olvidó. Cuando Hércules era apenas un bebé, envió 2 serpientes gigantes a su cuna. Su intención era matarlo antes de que creciera, pero ocurrió algo inesperado. El pequeño Hércules despertó, tomó una serpiente en cada mano y las estranguló como si fueran simples juguetes. Los presentes quedaron aterrados. Ese niño tenía la fuerza de un dios. La vida de Alcmena nunca volvió a ser normal. Había dado a luz al hijo de Zeus, y eso la colocaba en medio de una guerra silenciosa. Aún así, Alcmena protegió a su hijo. Lo crió con amor, sabiendo que su destino sería extraordinario. Con el tiempo vería cómo Hércules realizaba hazañas imposibles. Derrotaría monstruos, viajaría al inframundo y se convertiría en el héroe más famoso de toda Grecia. Pero detrás de esa leyenda siempre estuvo una mujer mortal, una madre, una reina, una mujer cuyo nombre quedó grabado en la historia: Alcmena, la madre del héroe. La historia del nacimiento de Hércules no solo está marcada por dioses y profecías, también por el destino de un hombre mortal, un guerrero valiente, un esposo fiel, un hombre que luchó en guerras, conquistó enemigos y regresó esperando encontrar la paz junto a la mujer que amaba. Pero cuando volvió, descubrió que algo imposible había ocurrido. Alguien había tomado su lugar. Alguien con su mismo rostro, su misma voz, su misma identidad. Ese alguien era el rey de los dioses. Antes de comprender cómo nació el héroe más poderoso de Grecia, debemos conocer la historia de Anfitrión, el hombre cuyo destino quedó atrapado en un engaño divino. Anfitrión, el hombre que fue engañado por un dios. Imagínalo por un momento. Regresas de la guerra esperando abrazar a tu esposa, pero descubres que alguien ya ocupó tu lugar, alguien con tu mismo rostro, tu misma voz, tu misma vida. Ese alguien era Zeus. Esta es la historia de Anfitrión, el hombre que fue engañado por el rey de los dioses y que se convertiría en el padre del héroe más poderoso. En la antigua Grecia vivía un hombre valiente llamado Anfitrión, príncipe de Tirinto.
Era un guerrero reconocido por su honor y su fuerza. Pero su vida cambiaría cuando conoció a una mujer extraordinaria, Alcmena, hija de reyes y descendiente del héroe Perseo. Se enamoraron profundamente. Sin embargo, su matrimonio comenzó con una tragedia. Durante un enfrentamiento, ocurrió un accidente terrible. Un golpe mal calculado terminó con la vida del padre de Alcmena. Aunque fue un accidente, la ley exigía castigo. Anfitrión fue exiliado. Ambos abandonaron su hogar y comenzaron una nueva vida en la ciudad de Tebas. Pero Alcmena hizo una promesa. No compartiría su lecho con Anfitrión hasta que él vengara la muerte de sus hermanos, asesinados por piratas, y Anfitrión aceptó. Determinado a cumplir la promesa, Anfitrión reunió un ejército y partió hacia la guerra. La campaña fue larga y brutal. Batallas en tierras lejanas, noches bajo cielos rojos por el fuego, pero finalmente Anfitrión logró la victoria. El guerrero regresó a Tebas con honor. Lo que no sabía era que alguien había llegado antes que él. Zeus había puesto sus ojos en Alcmena. Para acercarse a ella, Zeus tomó la apariencia exacta de Anfitrión. Cuando llegó al palacio, Alcmena creyó que su esposo había regresado. Zeus ordenó que la noche durara 3 veces más de lo normal. 3 noches en una sola, en las que permaneció junto a Alcmena. De esa unión nacería el niño que el mundo conocería como Hércules. Al día siguiente llegó el verdadero Anfitrión, pero la bienvenida de Alcmena fue extraña. Ella hablaba como si él hubiera estado con ella la noche anterior. Anfitrión comenzó a sospechar. Buscó al sabio adivino Tiresias. La respuesta fue aterradora. La noche anterior, quien estuvo con Alcmena no fue él, fue Zeus. Para cualquier hombre, esa revelación habría sido una humillación insoportable. ¿Cómo competir con un dios? Pero Anfitrión comprendió que Alcmena no había traicionado su confianza. Ella había sido engañada, así que decidió permanecer a su lado. Y cuando el niño nació, Anfitrión lo crió como si fuera su propio hijo. Ese niño era Hércules. Le enseñó disciplina, honor y el valor de proteger a los inocentes. Fue Anfitrión quien vio al niño crecer, quien presenció el momento en que el pequeño estranguló 2 serpientes enviadas por Hera. Anfitrión entendió que su hijo era extraordinario. A lo largo de la historia, el nombre de Hércules se volvió legendario. Hazañas que ningún mortal podría repetir. Pero pocas veces se recuerda al hombre que estuvo allí desde el principio, el hombre que eligió el honor sobre el orgullo. Ese hombre fue Anfitrión, el padre mortal del héroe más grande de Grecia. Después del engaño de Zeus y del regreso del verdadero Anfitrión, el destino comenzó a tejer una historia aún más extraordinaria, porque en el vientre de Alcmena no crecía un solo niño. Crecían 2 vidas, 2 hermanos destinados a compartir la misma cuna, pero no el mismo destino. Uno heredaría la sangre de un dios, el otro la sangre de un hombre. Y mientras los mortales esperaban el nacimiento de esos niños, en el Olimpo, Hera ya preparaba su venganza. Lo que ocurrió aquella noche cambiaría para siempre la historia de Grecia, porque ese día no nació un héroe, nacieron 2 destinos. Esta es la historia del nacimiento de los gemelos, el nacimiento de los gemelos, Hércules y el destino escrito por los dioses. Muchos conocen al héroe Hércules, pero casi nadie sabe que no nació solo. Aquella noche en que el destino cambió para siempre nacieron 2 niños, uno hijo de un dios, el otro hijo de un mortal, 2 hermanos, 2 destinos completamente distintos, y una diosa dispuesta a manipular el nacimiento de ambos.
Esta es la historia del nacimiento de los gemelos que cambiarían la historia de Grecia. Un embarazo marcado por el destino. Después de la noche en la que Zeus descendió a la tierra disfrazado de anfitrión, Alcmena quedó embarazada, pero no llevaba en su vientre a un solo hijo, llevaba dos. Uno era hijo del dios Zeus, el otro era hijo del verdadero anfitrión. Con el paso de los meses, los rumores comenzaron a extenderse. Los dioses observaban, y especialmente Hera, esposa de Zeus. Orgulloso de su futuro hijo, Zeus hizo una declaración desde el Olimpo. Proclamó que el próximo descendiente de Perseo que naciera gobernaría sobre todos los demás reyes de Grecia. Era una forma indirecta de anunciar el destino glorioso que esperaba a Hércules. Pero Hera escuchó ese juramento y decidió intervenir. Hera sabía que no podía impedir el nacimiento del hijo de Zeus, pero sí podía manipular el destino. En otra ciudad vivía un descendiente de Perseo llamado Euristeo. Hera aceleró mágicamente el nacimiento de Euristeo. Mientras tanto, envió a la diosa Ilitía para impedir que Almena pudiera dar a luz. Ilitía se sentó frente a la puerta con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas. Ese gesto creó un hechizo que detuvo el parto. Las horas pasaban. Alcmena sufría dolores terribles, pero los niños no podían nacer. Entre las sirvientas de Alcmena había una mujer inteligente llamada Galantis. Al observar a Ilitía sentada frente a la puerta, comprendió que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Entonces ideó un plan. De repente gritó con fuerza: «Alcmena ya ha dado a luz». La sorpresa hizo que Ilitía se levantara de golpe, y en ese instante el hechizo se rompió. Con el hechizo roto, el parto finalmente ocurrió. Aquella noche nacieron dos niños. El primero fue Alcides, quien más tarde sería conocido como Hércules, hijo de Zeus. El segundo fue Ificles, hijo de Anfitrión. Eran hermanos, crecieron juntos, pero el destino de ambos sería completamente diferente. Uno viviría como mortal, el otro sería recordado como el héroe más poderoso de la mitología griega. Cuando Hera descubrió que su plan había fallado, su ira fue terrible. No podía permitir que el hijo de Zeus creciera sin sufrir, así que esperó el momento perfecto. Y una noche, cuando los gemelos apenas eran bebés, envió dos serpientes gigantes. Su objetivo era claro: matar al hijo de Zeus antes de que pudiera convertirse en una leyenda. Las serpientes se deslizaron silenciosamente hasta la cuna. Los bebés despertaron. Ificles comenzó a llorar aterrorizado. Pero Hércules no. El pequeño extendió sus manos, tomó una serpiente en cada brazo y las estranguló con una fuerza imposible para un bebé. Cuando los sirvientes llegaron, encontraron una escena increíble: dos serpientes muertas y un bebé riendo en la cuna. Ese fue el primer momento en que todos comprendieron algo. Ese niño no era un mortal común, había nacido para cambiar el mundo. Hércules crecería para enfrentarse a monstruos, reyes y dioses. Cumpliría los 12 trabajos, descendería al inframundo y finalmente ascendería al Olimpo. Pero siempre recordaría que no nació solo. A su lado siempre estuvo Ificles, el mortal que compartió su infancia, el hombre que presenció el nacimiento de una leyenda. El nacimiento de los gemelos marcó el inicio de una historia extraordinaria. Dos hermanos llegaron al mundo aquella noche. Uno heredó la sangre de un mortal y el otro la fuerza de un dios. Pero el destino del hijo de Zeus no sería sencillo, porque en lo más alto del Olimpo una diosa observaba con odio. Hera no había olvidado. Y mientras el pequeño Hércules comenzaba a crecer en el palacio de Tebas,
las sombras de su destino también crecían. Lo que parecía ser la infancia de un niño común pronto demostraría que aquel pequeño ya poseía un poder que el mundo jamás había visto, porque incluso antes de convertirse de héroe, Hércules ya estaba destinado a enfrentarse a monstruos, y así comienza la historia de la infancia del hijo de Zeus. Muchos conocen a Hércules por sus 12 trabajos, pero muy pocos saben que su poder apareció desde que era apenas un niño. Cuando aún dormía en una cuna, ya era capaz de derrotar monstruos. Cuando apenas comenzaba a aprender, su fuerza ya superaba a la de cualquier hombre. Pero su infancia no fue tranquila, porque desde el momento en que nació, una diosa lo quería muerto. Esta es la historia de la infancia de Hércules, el niño que creció bajo la sombra del odio de Hera y que estaba destinado a convertirse en una leyenda. Después de su nacimiento, Hércules creció junto a su hermano Ificles en el palacio de Tebas. Aunque ambos eran criados como hermanos, había algo evidente. Hércules no era un niño común. Desde sus primeros años mostraba una fuerza imposible. Podía levantar objetos que ni siquiera los hombres adultos podían mover. Mientras otros niños jugaban con juguetes, Hércules rompía columnas de madera sin darse cuenta. Su padre adoptivo, Anfitrión, comprendía que aquel niño tenía un destino especial, pero también sabía que los dioses podían ser crueles. Una noche oscura, cuando los gemelos aún dormían en su cuna, ocurrió algo aterrador. 2 enormes serpientes se deslizaron dentro del palacio. Habían sido enviadas por Hera, quien aún buscaba destruir al hijo de Zeus. Las criaturas avanzaron silenciosamente hacia la cuna. Ificles despertó primero y comenzó a llorar aterrorizado. Pero Hércules reaccionó de manera diferente. El pequeño extendió sus brazos, tomó una serpiente con cada mano y las estranguló como si fueran simples cuerdas. Cuando los adultos entraron corriendo en la habitación, encontraron una escena imposible: 2 serpientes muertas y un bebé jugando con ellas. Ese fue el primer momento en que todos comprendieron que Hércules estaba destinado a algo extraordinario. A medida que crecía, Anfitrión decidió que el niño debía recibir la mejor educación posible. Hércules fue entrenado por grandes maestros de Grecia. Aprendió música, estrategia militar, lucha, equitación y manejo de armas. Entre sus maestros estaban algunos de los sabios más famosos de la época. Pero incluso durante su entrenamiento, la fuerza de Hércules era difícil de controlar. Su poder era tan grande que muchas veces causaba accidentes sin querer. Uno de sus maestros era Lino, encargado de enseñarle música y poesía. Pero Hércules no tenía mucha paciencia para las lecciones. Un día, después de recibir un castigo severo, el joven héroe reaccionó con ira. Tomó una lira y golpeó a su maestro. El golpe fue tan fuerte que Lino murió en el acto. El hecho causó gran preocupación. Anfitrión comprendió que el poder de Hércules debía ser controlado. Para evitar más tragedias, decidió enviarlo lejos del palacio. Hércules fue enviado a vivir en las montañas y los campos. Allí trabajó como pastor. Durante esos años aprendió disciplina, paciencia y control. La naturaleza se convirtió en su maestra, y fue en esos paisajes salvajes donde comenzó a desarrollar el carácter que lo convertiría en héroe. Cazaba animales peligrosos, protegía a los aldeanos, y cada día su fuerza se volvía mayor. Cuando Hércules alcanzó la juventud, ocurrió un momento que definiría su vida. Según las antiguas leyendas, 2 figuras aparecieron ante él.
Una representaba la vida fácil, llena de placeres y comodidades. La otra representaba la vida difícil, llena de desafíos, luchas y gloria. Hércules eligió el camino más duro, el camino del sacrificio, el camino del héroe, y con esa decisión comenzó el destino que lo llevaría a enfrentar monstruos, reyes y dioses. La infancia de Hércules fue todo menos normal. Desde su nacimiento estuvo marcado por la intervención divina. Sobrevivió al ataque de Hera. Aprendió a controlar una fuerza que podría destruir montañas y eligió el camino del honor. Aún no había derrotado a la Hidra. Aún no había capturado a Cerbero. Aún no había realizado los 12 trabajos. Pero la leyenda ya estaba comenzando, porque incluso antes de convertirse en héroe, Hércules ya era algo más que un mortal. Después de sobrevivir al ataque de las serpientes enviadas por Hera, quedó claro que aquel niño no era como los demás. La fuerza del hijo de Zeus crecía cada día. Lo que para otros niños era imposible, para Hércules era apenas un juego. Pero su padre, Anfitrión, comprendía algo muy importante. La fuerza sin control podía convertirse en un peligro. Si aquel poder no era guiado, podría destruir tanto como proteger. Por eso tomó una decisión que cambiaría el destino del joven. El hijo de Zeus sería entrenado por los mejores maestros de Grecia, guerreros, sabios, arqueros legendarios. Porque antes de enfrentarse a monstruos y cumplir hazañas imposibles, Hércules tenía que aprender a dominar el poder de un dios. Y así comienza la historia del entrenamiento del héroe más poderoso de la mitología. El entrenamiento de Hércules. Cómo se forjó el héroe más fuerte de la mitología, antes de derrotar monstruos, antes de enfrentarse a la Hidra, antes de entrar al inframundo. Hércules tuvo que aprender a controlar el poder de un dios dentro del cuerpo de un hombre, porque la fuerza sin control puede convertirse en una maldición. Esta es la historia del entrenamiento de Hércules, el momento en que el hijo de Zeus dejó de ser un niño y comenzó a convertirse en una leyenda. A medida que Hércules crecía, su fuerza se hacía cada vez más evidente. Podía levantar piedras gigantes, dominar animales salvajes y realizar hazañas que ningún mortal podía imitar. Pero su padre adoptivo, Anfitrión, comprendía que ese poder debía ser controlado. La fuerza sin disciplina podía convertirse en una tragedia. Por eso decidió que el joven debía recibir el entrenamiento de los mejores maestros de toda Grecia. Hércules no fue educado como un niño común. Grandes sabios y guerreros fueron convocados para entrenarlo. Cada uno enseñó una habilidad diferente. Castor, famoso guerrero, le enseñó el arte de la guerra y el combate con armas. Autólico, maestro del engaño y la estrategia, le enseñó a moverse con astucia. Eurito, uno de los mejores arqueros de Grecia, le enseñó a dominar el arco. Pero el entrenamiento de Hércules no solo consistía en aprender a luchar, también debía aprender sabiduría. Entre sus maestros estaba Lino, encargado de enseñarle música, poesía y conocimiento. Los griegos creían que incluso los guerreros debían comprender el arte y la filosofía. Pero Hércules tenía un carácter fuerte. Su naturaleza impulsiva lo hacía impaciente con las lecciones. Un día, durante una práctica, Lino lo reprendió con dureza. La reacción de Hércules fue terrible. Tomó la lira que tenía en las manos y golpeó a su maestro. El golpe fue tan fuerte que Lino murió en el acto. La muerte de Lino causó un gran escándalo. Aunque había sido un accidente provocado por su fuerza descontrolada, el hecho demostró algo peligroso.
Hércules era tan poderoso que incluso sus errores podían ser mortales. Anfitrión comprendió que debía tomar una decisión difícil. Si Hércules permanecía en la ciudad, podrían ocurrir más tragedias. Así que decidió enviarlo lejos del palacio. Hércules fue enviado a vivir en las montañas y los campos. Allí se convirtió en pastor. Lejos de la ciudad, aprendió a convivir con la naturaleza. Cazaba animales salvajes, protegía a los aldeanos y enfrentaba peligros que otros hombres evitaban. Ese periodo fue esencial, porque en la soledad de las montañas, Hércules aprendió algo que ningún maestro podía enseñarle: control. Aprendió a dominar su fuerza, a pensar antes de actuar, a usar su poder para proteger y no para destruir. Durante esos años, ocurrió un momento que las leyendas recuerdan como una visión simbólica. Hércules caminaba por un sendero cuando encontró a dos mujeres misteriosas. Una representaba el camino del placer y la facilidad. Prometía una vida sin esfuerzo, llena de riqueza y comodidad. La otra representaba el camino del esfuerzo y la virtud. Prometía desafíos, luchas y sacrificios, pero también prometía gloria eterna. Hércules eligió el camino más difícil, el camino del héroe. Después de años de entrenamiento y disciplina, Hércules regresó como un hombre diferente. Ya no era el niño impulsivo de antes, ahora era un guerrero preparado. Su fuerza era incomparable, su mente era más fuerte y su destino comenzaba a tomar forma, pero aún no sabía que su mayor enemigo no sería un monstruo, ni un ejército, sino la ira de una diosa, porque aún no había terminado con él. Con el paso de los años, el niño que había estrangulado serpientes en su cuna se convirtió en un hombre, un guerrero fuerte, un héroe admirado. Hércules había aprendido a controlar su fuerza, había demostrado su valentía en batallas y su nombre comenzaba a ser conocido en toda Grecia. Incluso encontró algo que jamás había tenido antes: paz, una familia, un hogar, pero en lo más alto del Olimpo. Una diosa observaba en silencio. Hera no había olvidado. El hijo de Zeus seguía viviendo, creciendo y siendo amado por los mortales, y para ella eso era intolerable. Así que decidió castigarlo de la forma más cruel, no enviando monstruos, no enviando ejércitos, sino atacando directamente la mente del héroe. Lo que ocurrió aquella noche cambiaría para siempre el destino de Hércules, porque incluso el más grande de los héroes puede caer cuando los dioses intervienen. Y así comienza la historia de la locura enviada por Hera, la locura de Hércules, la venganza de Hera. Hércules derrotó monstruos, venció gigantes y realizó hazañas imposibles. Pero hubo un enemigo al que nunca pudo derrotar: la ira de una diosa. Hera había odiado al hijo de Zeus desde su nacimiento, y un día decidió castigarlo de la manera más cruel imaginable, no enviando monstruos, sino arrebatándole la razón. Esta es la historia de la locura de Hércules, el momento más oscuro del héroe más grande de la mitología. Después de años de entrenamiento, Hércules se había convertido en un hombre extraordinario. Su fuerza era legendaria, su valentía era admirada. En la ciudad de Tebas, Hércules realizó una gran hazaña. Derrotó a los Minias, enemigos que oprimían la región. Gracias a su victoria, salvó a la ciudad. El rey de Tebas, agradecido, le ofreció la mano de su hija, la princesa Megara. Hércules y Megara se casaron. Durante un tiempo, el héroe finalmente encontró paz. La guerra quedó atrás. Los monstruos no eran una amenaza. La pareja tuvo hijos. Por primera vez en su vida, Hércules parecía tener algo que nunca había conocido: una familia. Pero en el Olimpo, alguien observaba con desprecio.
Hera. Para ella, el héroe era un recordatorio constante de la infidelidad de su esposo, y ver al hijo de Zeus feliz era algo que no podía tolerar. Así que decidió destruir su vida de la manera más cruel. Una noche, Hera descendió silenciosamente, envolvió la mente de Hércules con una niebla oscura, una locura divina. El héroe perdió la razón. En su mente ya no estaba en su hogar, creyó estar rodeado de enemigos y que su familia era una amenaza, y en ese estado de delirio cometió un acto terrible. Hércules atacó, pero no luchaba contra enemigos, luchaba contra su propia familia. Cuando la locura finalmente desapareció, el silencio llenó la casa, y frente a él yacían los cuerpos de Megara y sus hijos. Cuando comprendió lo que había hecho, Hércules quedó devastado. Su fuerza, su fama, sus victorias, nada tenía sentido. Desesperado por encontrar redención, decidió buscar respuestas. Así llegó al oráculo de Delfos, donde los mortales escuchaban la voz del destino. La respuesta del oráculo fue clara. Si Hércules quería purificar su alma por el crimen que había cometido, debía aceptar un castigo. Debía servir durante años al rey Euristeo y cumplir las tareas que él le ordenara. Tareas pronto conocidas como los 12 trabajos de Hércules. Esta tragedia marcó el comienzo de su mayor desafío. Los trabajos no solo pondrían a prueba su fuerza, sino también su espíritu. Porque el héroe no luchaba solo contra monstruos, luchaba contra su propio pasado, y así comenzó el camino que lo convertiría en una leyenda. Cuando la locura finalmente abandonó su mente, Hércules despertó a una realidad más terrible que cualquier pesadilla. El héroe que había derrotado enemigos y protegido ciudades, ahora estaba rodeado por el silencio de su propio hogar. Un silencio pesado, un silencio lleno de culpa, porque la fuerza que lo había hecho famoso en toda Grecia también había destruido aquello que más amaba. Hércules comprendió que ninguna batalla, ninguna victoria, ningún acto de valentía podría borrar lo que había ocurrido. Desesperado por encontrar redención, decidió emprender un viaje. Un viaje hacia el lugar donde los mortales buscaban respuestas cuando el destino parecía imposible de entender. El lugar donde hablaban los dioses, el sagrado oráculo de Delfos. Pero lo que Hércules escucharía allí no sería perdón. Sería un castigo que lo obligaría a enfrentarse a desafíos que ningún hombre había intentado jamás. Y así comienza la historia de el oráculo de Delfos y el castigo de Hércules. El oráculo de Delfos, el castigo que convirtió a Hércules en leyenda. Después de cometer el acto más terrible de su vida, Hércules ya no era un héroe. Era un hombre consumido por la culpa. Había derrotado monstruos, pero no podía escapar de su propio destino. Desesperado por encontrar redención, viajó al lugar donde los mortales escuchaban la voz de los dioses, el oráculo de Delfos. Pero lo que escuchó allí no fue perdón, fue un castigo que cambiaría la historia para siempre. Después de la tragedia provocada por la locura enviada por Hera, Hércules quedó devastado. El hombre que había salvado ciudades y derrotado enemigos ahora se sentía peor que cualquier criminal. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo podía seguir viviendo después de lo que había hecho? ¿Cómo podía limpiar su alma de aquel crimen? Ningún guerrero, ningún sabio, ningún rey podía darle una respuesta. Así que decidió acudir al único lugar donde los mortales podían conocer la voluntad de los dioses: el templo sagrado de Delfos. Delfos era uno de los lugares más sagrados de toda Grecia. Los griegos creían que allí se encontraba el centro del mundo. En el templo dedicado a Apolo vivía la sacerdotisa conocida como la Pitia.
Ella era la voz del oráculo. A través de ella, el dios Apolo revelaba el destino de quienes buscaban respuestas. Reyes, guerreros y gobernantes viajaban desde lugares lejanos para escuchar sus palabras, pero ninguno llegaba con el peso que llevaba Hércules. Hércules entró al templo con la cabeza baja. El héroe que una vez había sido admirado ahora buscaba algo mucho más difícil que la victoria. Buscaba perdón. Cuando la Pitia entró en trance y la voz de Apolo habló a través de ella, la respuesta fue clara. Para purificar su alma, Hércules debía aceptar un castigo. No podría vivir como héroe. No podría gobernar ni vivir en libertad. Debía convertirse en servidor de otro hombre. El oráculo ordenó que Hércules debía servir durante años al rey Euristeo, gobernante de Micenas. Euristeo era un descendiente de Perseo, pero a diferencia de Hércules, no era conocido por su valentía. El héroe más poderoso de Grecia debía obedecer a un rey temeroso. Ese sería su castigo. Euristeo tendría el poder de ordenar tareas imposibles, y Hércules tendría que cumplirlas todas. Lo que comenzó como un castigo pronto se convertiría en una serie de desafíos legendarios. Euristeo, temeroso de Hércules y deseando verlo morir, comenzó a imponerle misiones que nadie creía posibles: enfrentar monstruos invencibles, capturar criaturas imposibles, viajar a lugares donde ningún mortal había sobrevivido. Cada misión parecía diseñada para acabar con su vida, pero Hércules aceptó, porque cada desafío era una oportunidad de redención. Así comenzaron las hazañas que la historia recordaría como los 12 trabajos de Hércules. Desde ese momento, la vida de Hércules cambió para siempre. Ya no luchaba por gloria, no luchaba por fama, luchaba por algo mucho más profundo: la redención. Cada monstruo derrotado, cada misión cumplida, cada batalla superada, era un paso más para limpiar su alma, y aunque el camino sería largo y peligroso, también lo convertiría en algo más que un héroe, lo convertiría en una leyenda. Después de escuchar el veredicto del oráculo de Delfos, Hércules comprendió que su vida cambiaría para siempre. Para limpiar su alma y pagar por el terrible destino que había caído sobre él, debía obedecer las órdenes del rey Euristeo, un rey que no confiaba en el héroe y que temía su poder. Por eso decidió ponerlo a prueba, no con una tarea sencilla, sino con una misión que ya había condenado a muchos guerreros. En las montañas de Nemea habitaba una criatura aterradora, un león gigantesco, cuyas garras podían destruir armaduras y cuya piel era tan dura que ninguna espada podía atravesarla. Los cazadores habían muerto, los guerreros habían fracasado, la región entera vivía bajo el terror de aquella bestia. Pero ahora, el destino del hijo de Zeus lo llevaba directamente hacia ese monstruo, porque el camino de redención de Hércules comenzaría con una batalla imposible, y así comienza la historia de El León de Nemea, el primer trabajo de Hércules. El primer desafío de Hércules parecía imposible. Un monstruo aterrorizaba la región de Nemea, un león gigantesco cuya piel era impenetrable a cualquier arma. Espadas se rompían, lanzas se doblaban, flechas rebotaban como si golpearan piedra. Muchos guerreros intentaron derrotarlo, ninguno regresó con vida, pero entonces llegó un hombre dispuesto a enfrentarlo, el hijo de Zeus, Hércules. Después de recibir el castigo del oráculo de Delfos, Hércules se presentó ante el rey Euristeo. El rey sabía perfectamente quién era Hércules, sabía de su fuerza y de sus hazañas, y también sabía que aquel héroe representaba una amenaza para su poder. Así que decidió enviarle una misión que parecía imposible:
Debía viajar hasta la región de Nemea y matar a la criatura que aterrorizaba la zona. El león no era una bestia común, era una criatura nacida de fuerzas oscuras. Su tamaño era gigantesco. Sus garras podían atravesar armaduras, pero lo más aterrador era su piel, una piel tan resistente que ninguna arma podía penetrarla. Las armas simplemente rebotaban. El león parecía invencible. Hércules partió armado con su arco, su espada y su enorme masa de madera. En el camino encontró aldeas abandonadas y granjas destruidas. El terror del león había vaciado la región, pero Hércules no se detuvo. Siguió las huellas de la bestia hasta su guarida. Cuando Hércules encontró al león, intentó primero enfrentarlo con sus armas. Disparó flechas, pero rebotaron. Intentó atravesarlo con su espada, pero la hoja no penetró su piel. Entonces comprendió algo. Si las armas no podían derrotarlo, tendría que usar su propia fuerza. El combate fue brutal. El león atacaba con garras capaces de destruir rocas. Hércules esquivaba los golpes mientras buscaba la oportunidad perfecta. Finalmente, atrapó al monstruo entre sus brazos y comenzó a apretar. El león luchó con toda su fuerza, pero Hércules era más fuerte. Poco a poco, el monstruo dejó de moverse, hasta que finalmente Hércules lo estranguló con sus propias manos. Después de derrotar al león, Hércules intentó quitarle la piel, pero ni siquiera su espada podía cortarla. Entonces tuvo una idea. Usó las propias garras del león para desgarrar su piel. De esa manera logró retirarla. Desde entonces, Hércules comenzó a usarla como armadura. La cabeza del animal se convirtió en su casco. La piel invulnerable lo protegía de cualquier ataque. Así nació una de las imágenes más famosas. Cuando Hércules regresó con el cadáver, el rey Euristeo quedó aterrorizado. Nunca creyó que el héroe regresaría con vida. El miedo fue tan grande que el rey ordenó construir un enorme recipiente de bronce donde pudiera esconderse si Hércules regresaba. Desde ese momento, Euristeo dejó de recibir al héroe cara a cara, y sus siguientes misiones serían aún más peligrosas. La muerte del león de Nemea fue solo el comienzo. Quedaban muchos desafíos por delante. Monstruos aún más peligrosos, criaturas imposibles, pero ese primer trabajo demostró algo al mundo, que Hércules no era solo un guerrero fuerte, era un héroe capaz de enfrentar lo imposible, y así comenzó la serie de hazañas que lo convertirían en una leyenda eterna. Después de derrotar al invencible león de Nemea, el nombre de Hércules comenzó a resonar con fuerza en toda Grecia. El héroe había demostrado que ni siquiera una criatura imposible podía detenerlo. Pero en el palacio de Micenas, el rey Euristeo no celebró la victoria. Al contrario, sintió miedo. Miedo de que el hijo de Zeus fuera demasiado poderoso. Así que decidió enviar al héroe a una misión aún más peligrosa. En un oscuro pantano cerca de la ciudad de Lerna, vivía una criatura nacida del terror, un monstruo gigantesco, una serpiente con múltiples cabezas, capaz de regenerarse cada vez que era herida. Por cada cabeza que alguien lograba cortar, 2 nuevas aparecían en su lugar. Muchos guerreros habían intentado enfrentarse a ella. Ninguno había sobrevivido, pero ahora el destino del héroe lo llevaba hacia ese pantano maldito. Porque el siguiente desafío de Hércules sería enfrentarse a una criatura que parecía imposible de derrotar, la terrible Hidra de Lerna. Después de derrotar al león de Nemea, el rey Euristeo decidió enviar a Hércules a una misión aún más peligrosa. Un pantano oscuro escondía a una criatura aterradora, una serpiente gigantesca con muchas cabezas. Pero lo peor
no era su tamaño. Cada vez que alguien cortaba una de sus cabezas, dos nuevas crecían en su lugar. Era un enemigo imposible de derrotar. Sin embargo, el destino del héroe lo llevaría a enfrentarse con la temible Hidra de Lerna. Después de regresar victorioso con la piel del león de Nemea, Hércules se presentó nuevamente ante el rey Euristeo. Pero el rey no estaba satisfecho, estaba aterrorizado. Cada victoria del héroe demostraba que era más poderoso de lo que había imaginado. Decidió enviar a Hércules a enfrentar algo aún peor. En los pantanos de Lerna vivía una criatura monstruosa, un monstruo nacido del caos. La Hidra era una serpiente gigantesca con múltiples cabezas. Una de sus cabezas era inmortal y su aliento era venenoso. Su sangre era tan tóxica que podía matar al instante. El pantano estaba lleno de animales muertos y vegetación marchita. Hércules llegó armado con su maza, su espada y su arco. Comprendió que aquel lugar era diferente a cualquier campo de batalla. Cuando la Hidra apareció, el combate comenzó de inmediato. Hércules atacó con su espada, cortó una cabeza, pero inmediatamente dos nuevas crecieron. Mientras más luchaba, más cabezas aparecían. Hércules se enfrentaba a un enemigo que su fuerza no podía derrotar. Hércules no estaba solo, su sobrino Iolao lo acompañaba. Al observar lo que ocurría, tuvo una idea. Cada vez que Hércules cortara una cabeza, Iolao quemaría la herida con una antorcha para impedir que las cabezas volvieran a crecer. Hércules comenzó a cortar las cabezas nuevamente, pero ahora Iolao quemaba cada herida con fuego. Las cabezas ya no podían regenerarse. Una por una fueron cayendo, hasta que solo quedó la última, la cabeza inmortal. Hércules decidió enterrarla bajo una enorme roca. Después de la batalla, Hércules mojó sus flechas en la sangre venenosa de la Hidra. Esa sangre se convertiría en una de sus armas más temidas. Cuando Hércules regresó, el rey Euristeo argumentó que el héroe había recibido ayuda de Iolao y que el trabajo no contaría completamente. La derrota de la Hidra demostró que Hércules no solo era fuerte, también era ingenioso, pero su camino de redención apenas comenzaba. Aún quedaban desafíos que pondrían a prueba al hijo de Zeus. La siguiente misión sería perseguir a la rápida sierva de Cerinea. Después de derrotar a la terrible Hidra de Lerna, la fama de Hércules continuó creciendo por toda Grecia. El héroe había sobrevivido a monstruos que parecían imposible de derrotar. Pero en el palacio de Micenas, el rey Euristeo no celebraba esas victorias. Cada éxito del hijo de Zeus lo llenaba de más miedo. Así que decidió enviar al héroe a una misión muy diferente. Esta vez no debía matar a una criatura monstruosa. Debía capturar algo mucho más difícil, una criatura sagrada. En los bosques de Cerinea corría una cierva extraordinaria, un animal tan veloz que nadie había logrado alcanzarla. Sus cuernos eran de oro, sus pezuñas de bronce, y pertenecía a la diosa Artemisa, protectora de los bosques y de los animales. Capturarla significaba desafiar la ira de una diosa, pero el destino de Hércules no le permitía elegir, porque su siguiente misión sería perseguir a la criatura más rápida de toda Grecia, la legendaria cierva de Cerinea. Después de derrotar monstruos aterradores, el rey Euristeo decidió imponer a Hércules una misión completamente diferente. No debía matar a una criatura, debía capturarla, pero no se trataba de un animal cualquiera. En los bosques de Cerinea vivía una cierva sagrada, un animal tan veloz que ningún cazador había logrado atraparla.
Sus cuernos eran de oro, sus pezuñas eran de bronce, y lo más peligroso de todo, pertenecía a Artemisa, la diosa de la caza. Capturarla significaba arriesgar la ira de una diosa, pero Hércules no tenía elección. Después de sobrevivir al león de Nemea y derrotar a la hidra de Lerna, Hércules volvió a presentarse ante el rey Euristeo. El rey estaba cada vez más nervioso. Los trabajos que había diseñado para destruir al héroe solo estaban aumentando su fama. Así que decidió enviar a Hércules a una misión diferente. No debía matar un monstruo, debía capturar viva a una criatura sagrada. La cierva de Cerinea. La cierva no era un animal común, era una criatura consagrada a la diosa Artemisa, protectora de la naturaleza y de los animales salvajes. Según las leyendas, era una de las 5 ciervas mágicas que Artemisa había encontrado cuando eran pequeñas. 4 fueron atrapadas por la diosa para tirar de su carro, pero una logró escapar. Esa cierva libre corría por los bosques de Grecia. Su velocidad era increíble. Nadie podía alcanzarla. Cuando Hércules encontró a la cierva, comprendió inmediatamente el problema. No podía matarla, no podía herirla, debía capturarla viva. Pero la criatura era tan rápida que desaparecía entre los árboles como si fuera un espíritu del bosque. La persecución comenzó. Días se convirtieron en semanas, semanas se convirtieron en meses, y la leyenda dice que Hércules persiguió a la cierva durante casi un año entero. Finalmente, Hércules comprendió que no podía vencer a la criatura con fuerza, necesitaba paciencia. Esperó el momento adecuado. Cuando la cierva se detuvo para beber agua en un río, Hércules disparó una flecha cuidadosamente, no para matarla, sino para herirla ligeramente en la pata, impidiendo que corriera. De esa forma logró capturarla sin matarla. Pero cuando Hércules llevaba a la cierva de regreso a Micenas, ocurrió algo inesperado. La diosa Artemisa apareció ante él. La diosa estaba furiosa. Aquel animal era sagrado, y ningún mortal tenía derecho a capturarlo. Hércules se inclinó y explicó la verdad. Le contó que estaba obligado a cumplir los trabajos impuestos por Euristeo para expiar sus culpas. Artemisa comprendió su situación y decidió perdonarlo, pero con una condición. La cierva debía ser devuelta inmediatamente después de mostrarla al rey. Cuando Hércules llegó a Micenas con la cierva, el rey Euristeo quedó sorprendido. Nunca creyó que el héroe lograría capturarla. Intentó tomarla para sí, pero Hércules dijo que podía entregarla personalmente. Cuando Euristeo se acercó para recibirla, Hércules soltó a la cierva. El animal corrió inmediatamente hacia el bosque, cumpliendo así la promesa que había hecho a Artemisa. Este trabajo fue muy diferente a los anteriores. Hércules no derrotó a un monstruo, no utilizó su fuerza, utilizó paciencia, respeto y astucia, y demostró algo importante, que incluso el héroe más fuerte del mundo debía aprender cuándo no usar la fuerza. Después de capturar a la veloz cierva de Cerinea, Hércules demostró que su poder no solo estaba en su fuerza, sino también en su paciencia. Pero en el palacio de Micenas, el rey Euristeo seguía temiendo al hijo de Zeus. Cada trabajo que el héroe completaba solo aumentaba su fama, y eso era algo que el rey no podía soportar. Así que decidió enviar a Hércules a enfrentar una nueva amenaza. En las frías montañas de Erimanto vivía una bestia salvaje, un jabalí gigantesco que devastaba aldeas y destruía cultivos. Aterrorizaba a todo aquel que se acercaba a su territorio. Sus colmillos podían atravesar armaduras. Su fuerza era tan brutal
que ningún cazador había logrado capturarlo. Muchos lo intentaron, ninguno regresó, pero ahora el destino del héroe lo llevaba hacia esas montañas. Su siguiente desafío sería capturar a una criatura tan salvaje como las tormentas que rugían en los picos de Erimanto, el temible jabalí de Erimanto. Después de capturar la cierva de Cerinea, Hércules creyó que el siguiente trabajo sería otro desafío imposible, y no estaba equivocado. En las heladas montañas de Erimanto vivía una criatura salvaje, un jabalí gigantesco que destruía aldeas, arrasaba cultivos y atacaba a cualquiera. Sus colmillos eran tan afilados que podían atravesar armaduras. Muchos cazadores intentaron detenerlo, ninguno sobrevivió. Pero ahora el destino del héroe lo llevaba a enfrentarlo. Después de completar 3 trabajos imposibles, Hércules regresó nuevamente al palacio del rey Euristeo. El rey estaba cada vez más nervioso. El héroe no solo sobrevivía, sino que regresaba victorioso. Decidido a seguir poniéndolo a prueba, Euristeo le ordenó capturar al jabalí de Erimanto. Pero no debía matarlo, debía capturarlo vivo. El jabalí vivía en las montañas cubiertas de nieve de Erimanto. Era una criatura gigantesca, sus colmillos eran tan largos como espadas, las aldeas cercanas vivían en constante miedo, campos destruidos, ganado muerto, casas arrasadas. Antes de comenzar la cacería, Hércules pasó por la cueva de Folo, un centauro amable que era amigo de los humanos. Folo lo recibió con hospitalidad, le ofreció comida y descanso, pero en la cueva había algo especial, un enorme jarro de vino que pertenecía a todos los centauros de la región. Cuando Hércules abrió el vino, el aroma se extendió por las montañas, y pronto otros centauros comenzaron a llegar. Pero no venían con buenas intenciones. Los centauros, enfurecidos por la apertura del vino sagrado, atacaron. Hércules se vio obligado a defenderse. La batalla fue caótica. En medio del combate, Hércules utilizó sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Los centauros huyeron aterrorizados, pero la tragedia ocurrió cuando Folo, curioso por las flechas, tomó una de ellas. Accidentalmente se dejó caer la flecha en el pie. El veneno de la hidra actuó de inmediato, y el centauro murió. La muerte de su amigo fue un golpe doloroso para Hércules. Después de despedirse de Folo, Hércules continuó su misión. Subió a las montañas cubiertas de nieve. Allí encontró las huellas del jabalí. Cuando la bestia apareció, el combate comenzó, pero Hércules recordó la orden del rey. No debía matarlo, debía capturarlo vivo. Entonces utilizó una estrategia. Persiguió al jabalí hasta las zonas más altas de la montaña, donde la nieve era profunda. Allí el animal comenzó a hundirse, y en ese momento Hércules saltó sobre él, lo atrapó y lo ató con enormes cadenas. Cuando Hércules regresó a Micenas cargando al jabalí vivo sobre sus hombros, el rey Euristeo entró en pánico. La visión del monstruo fue suficiente para aterrorizado. Según las leyendas, el rey corrió a esconderse dentro de una enorme vasija de bronce. Desde ese momento, Euristeo evitó encontrarse cara a cara con Hércules. Le daba las órdenes desde lejos. El 4.º trabajo había terminado. Pero la lista de desafíos estaba lejos de terminar. El siguiente desafío implicaría limpiar algo que llevaba años acumulando suciedad. Los establos de Augías. Después de capturar al temible jabalí de Erimanto, la fama de Hércules continuaba creciendo por toda Grecia. Cada desafío parecía imposible, y sin embargo, el hijo de Zeus siempre regresaba victorioso. Pero en el palacio de Micenas, el rey Euristeo seguía buscando una forma de humillar al héroe.
Esta vez no lo enviaría a luchar contra un monstruo. No habría garras, ni colmillos, ni criaturas gigantes. En cambio, le ordenaría una tarea que parecía absurda, pero casi imposible de realizar. En el reino de Augías, rey de Élide, existían unos establos gigantescos. Miles de animales habían vivido allí durante años. Y durante todo ese tiempo nadie había limpiado aquellos establos. La suciedad se había acumulado durante décadas. Montañas de desechos cubrían el lugar. El olor era insoportable y el trabajo parecía imposible para un solo hombre. Pero ese sería el siguiente desafío del hijo de Zeus, porque incluso los héroes más grandes deben enfrentar tareas que nadie más se atreve a intentar. Y así comienza la historia de los establos de Augías. Después de derrotar monstruos gigantes y criaturas imposibles, el siguiente desafío de Hércules parecía casi una burla. No debía luchar contra una bestia, no debía capturar una criatura sagrada. Debía hacer algo mucho más extraño, limpiar unos establos, pero no se trataba de cualquier establo. Era un lugar donde miles de animales habían vivido durante décadas sin que nadie lo limpiara. Montañas de suciedad cubrían el lugar. El olor era insoportable y nadie creía que un solo hombre pudiera hacerlo. Pero Hércules tenía algo más que fuerza, tenía ingenio. Después de completar 4 trabajos imposibles, Hércules regresó nuevamente ante el rey Euristeo. El rey estaba cada vez más frustrado. Todos los desafíos que había preparado para destruir al héroe habían fracasado. Así que decidió humillarlo. En lugar de enviarlo a luchar contra un monstruo, le dio una tarea aparentemente absurda. Debía limpiar los establos del rey Augías, y debía hacerlo en un solo día. El rey Augías gobernaba la región de Élide. Era famoso por poseer enormes rebaños de ganado. Miles de animales llenaban sus establos. Pero había un problema. Durante años, nadie había limpiado esos establos. La suciedad se había acumulado durante décadas. Montañas de estiércol cubrían el lugar. El trabajo parecía imposible incluso para cientos de hombres. Cuando Hércules llegó al reino de Augías, decidió hacer algo inesperado. Le propuso un trato al rey. Si lograba limpiar los establos en un solo día, Augías debería darle una 10ª parte de su ganado como recompensa. El rey se rió. Pensó que era imposible, así que aceptó el trato sin preocuparse. Hércules observó los establos durante un momento. Sabía que limpiarlos con herramientas tomaría meses, así que pensó en una solución diferente. Cerca del lugar corrían 2 ríos, el Alfeo y el Peneo. Entonces Hércules hizo algo sorprendente. Desvió el curso de los ríos. El agua comenzó a fluir directamente hacia los establos. Las corrientes arrastraron toda la suciedad acumulada durante años. En pocas horas, los establos quedaron completamente limpios. Cuando el rey Augías vio lo que había ocurrido, quedó sorprendido, pero pronto decidió romper su promesa. Se negó a entregar la recompensa que había prometido. Afirmó que Hércules había cumplido la tarea por orden de Euristeo. La injusticia enfureció a Hércules, pero en ese momento no podía hacer nada. Debía continuar cumpliendo sus trabajos. Cuando Hércules regresó con la noticia de que había limpiado los establos, el rey Euristeo tampoco quedó satisfecho. Argumentó que aquel trabajo no contaba completamente. Según él, Hércules había recibido pago por realizarlo, así que decidió que el héroe tendría que cumplir más trabajos aún. Pero, a pesar de las trampas del rey, la fama del hijo de Zeus seguía creciendo. Este trabajo fue distinto a los anteriores. No hubo monstruos, no hubo batallas, solo un problema aparentemente imposible, y Hércules lo resolvió no con fuerza, sino con inteligencia.
Pero los desafíos estaban lejos de terminar, porque el siguiente trabajo lo llevaría a enfrentarse con criaturas que dominaban los cielos, las temibles aves del estínfalo. Después de limpiar los enormes establos del rey Augías en un solo día, Hércules había demostrado algo más que fuerza. Había demostrado ingenio. Pero para el rey Euristeo, cada victoria del héroe era una amenaza. Mientras más trabajos completaba el hijo de Zeus, más grande se volvía su leyenda. Así que decidió enviarlo a un nuevo desafío. Esta vez no enfrentaría a una bestia en la tierra, ni a un monstruo escondido en una montaña. Su enemigo dominaría los cielos. En los bosques cercanos al lago Estínfalo vivía una bandada de criaturas aterradoras, aves gigantes con picos de bronce, garras afiladas y plumas metálicas que podían disparar como flechas mortales. Durante años habían sembrado el terror, destruían cultivos y atacaban viajeros, y nadie se atrevía a acercarse al lago, pero ahora el destino del héroe lo llevaba hacia ese lugar, porque su siguiente desafío sería enfrentarse a un enemigo que dominaba el cielo, las temibles aves del Estínfalo. Las aves del Estínfalo, los monstruos que dominaban el cielo. Después de limpiar los establos de Augías, Hércules pensó que había enfrentado todo tipo de desafíos, monstruos invencibles, criaturas sagradas y bestias gigantes. Pero el siguiente trabajo sería diferente. Esta vez el enemigo no caminaba por la tierra ni se escondía en cuevas. Dominaba los cielos. En el lago de Estínfalo vivía una bandada de aves monstruosas. Sus picos eran de bronce, sus garras podían atravesar armaduras y sus plumas metálicas podían ser disparadas como flechas mortales. Durante años habían sembrado el terror, hasta que el destino del hijo de Zeus lo llevó a enfrentarlas. El sexto desafío. Después de completar 5 trabajos imposibles, Hércules regresó nuevamente ante el rey Euristeo. El rey estaba cada vez más frustrado. Los monstruos que debían matar al héroe solo estaban aumentando su fama. Así que decidió enviarlo a una nueva misión: destruir a las temibles aves del Estínfalo. El lago Estínfalo estaba rodeado por pantanos y bosques oscuros. Era un lugar difícil de atravesar. La vegetación era tan densa que nadie podía acercarse fácilmente. Se había convertido en el hogar perfecto para los monstruos. Desde allí atacaban aldeas cercanas. Los viajeros desaparecían y los campos quedaban devastados. Sus garras podían desgarrar carne con facilidad, pero lo más aterrador era su defensa de plumas metálicas. Una lluvia de plumas podía matar a cualquier ejército. Durante años convirtieron el lago en un lugar de muerte. Cuando Hércules llegó, se dio cuenta de que las aves se escondían en los pantanos y eran demasiado numerosas. Entonces intervino una aliada inesperada, la diosa Atenea, protectora de los héroes. Atenea le entregó a Hércules unos objetos especiales, unos crótalos de bronce creados por el dios Hefesto. Hércules subió a una colina cercana y comenzó a agitar los crótalos. El ruido fue ensordecedor. Las aves, asustadas por el sonido, comenzaron a salir de los árboles y del pantano. En ese momento Hércules tomó su arco y comenzó a disparar flechas rápidamente. Muchas de ellas estaban impregnadas con el veneno mortal de la hidra de Lerna. Las aves comenzaron a caer una tras otra. Algunas murieron, otras, aterrorizadas, escaparon lejos. El cielo del lago Estínfalo finalmente quedó en silencio. Las criaturas habían sido derrotadas. Con el lago libre, Hércules regresó ante el rey Euristeo. Pero el rey ya sabía que no sería derrotado fácilmente. Aún así, seguía enviándolo a misiones peligrosas. El siguiente desafío:
el poderoso toro de Creta. Después de liberar el lago Estínfalo de las aves monstruosas, la leyenda de Hércules continuaba creciendo. Cada criatura derrotada, cada desafío superado, cada misión cumplida, solo demostraba algo que todos empezaban a comprender. El hijo de Zeus era más fuerte que cualquier enemigo que el rey Euristeo enviara contra él, pero el rey no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que aún quedaban criaturas capaces de sembrar el caos, y una de ellas se encontraba muy lejos de Grecia, en la isla de Creta. Allí vagaba una bestia gigantesca, un toro salvaje enviado por el dios Poseidón, un animal tan poderoso que había destruido campos, ciudades y ejércitos enteros. Nadie había logrado detenerlo, nadie había sobrevivido a enfrentarlo, pero ahora el destino del héroe lo llevaba hacia esa isla, porque su siguiente desafío sería capturar a la bestia que había sido enviada por un dios, el temible toro de Creta. Después de derrotar monstruos, capturar criaturas imposibles y limpiar los establos más sucios de Grecia, Hércules recibió una nueva misión, pero esta vez su destino lo llevaría lejos del continente, hasta la isla de Creta. Allí vagaba una criatura salvaje enviada por un dios, un toro gigantesco que escupía fuego por la furia de su ira. Había destruido campos, aldeas y ciudades. Nadie podía detenerlo, pero ahora el destino del hijo de Zeus lo obligaba a enfrentarlo, el séptimo desafío. Después de completar 6 trabajos imposibles, Hércules regresó una vez más ante el rey Euristeo. El rey seguía temiendo al héroe. Cada desafío que le imponía solo hacía que su fama creciera. Pero esta vez decidió enviarlo a una misión lejos de Grecia. Hércules debía viajar hasta la isla de Creta. Allí debía capturar al terrible toro de Creta, y debía hacerlo vivo. La historia del toro comenzaba muchos años antes, cuando Minos, rey de Creta, pidió ayuda al dios del mar Poseidón. Poseidón envió desde el océano un toro blanco magnífico. La condición era simple. Minos debía sacrificar el toro en honor al dios, pero cuando el rey vio al animal, quedó impresionado por su belleza y decidió quedárselo. En lugar de sacrificarlo, ofreció otro toro. Poseidón se enfureció y castigó al rey. Como castigo divino, Poseidón hizo que el toro se volviera salvaje. El animal comenzó a destruir todo a su paso: campos arrasados, casas destruidas, aldeas aterrorizadas. La isla entera vivía con miedo. Incluso el poderoso rey Minos fue incapaz de detenerlo. Así que, cuando Hércules llegó a Creta, el rey no dudó en permitirle capturar al monstruo. Hércules encontró al toro corriendo libremente por los campos de la isla. La criatura era gigantesca. Sus músculos parecían montañas en movimiento, y su furia era incontrolable. Cuando el héroe se acercó, el toro cargó contra él con violencia, pero Hércules no retrocedió. El combate fue brutal. El toro embestía con fuerza. Hércules esquivaba y respondía. Finalmente, logró sujetar a la bestia por los cuernos, y utilizando toda su fuerza, logró dominarla. Después de someter al toro, Hércules lo ató con enormes cadenas. Luego lo llevó a través del mar hasta Grecia. Cuando llegó a Micenas, el rey Euristeo quedó aterrorizado al ver a la criatura, pero en lugar de quedárselo, el rey ordenó liberar al toro. El animal volvió a vagar libremente, y según algunas leyendas, ese mismo toro sería capturado años después por Teseo en Atenas. Pero el toro de Poseidón también dejó otra consecuencia terrible. El castigo del dios del mar provocó una historia aún más oscura, porque la esposa del rey Minos, Pasífae, sería víctima de una maldición divina.
una maldición que llevaría al nacimiento de una de las criaturas más famosas de la mitología, el Minotauro. Hércules había completado su séptimo trabajo, pero aún quedaban desafíos por delante, criaturas salvajes, monstruos imposibles y misiones que lo llevarían a lugares donde ningún mortal había sobrevivido, porque el siguiente desafío lo obligaría a enfrentarse a algo aún más aterrador: las salvajes yeguas de Diomedes. Después de dominar al poderoso toro de Creta, la leyenda de Hércules continuaba extendiéndose por toda Grecia. El hijo de Zeus había demostrado que podía enfrentar cualquier criatura: bestias invencibles, monstruos nacidos de la furia de los dioses. Pero el rey Euristeo no había terminado de poner a prueba al héroe. Aún quedaban desafíos capaces de estremecer incluso al guerrero más valiente. Y esta vez, el peligro no vendría de una bestia solitaria, sino de algo mucho más inquietante. En la lejana tierra de Tracia gobernaba un rey cruel llamado Diomedes, un hombre que poseía unas criaturas tan salvajes que ningún hombre podía controlarlas: 4 yeguas gigantescas. Pero no eran caballos comunes, eran criaturas alimentadas con carne humana. Sus dientes eran afilados como cuchillas, y su sed de sangre las había convertido en una pesadilla viviente. Ese sería el siguiente desafío del hijo de Zeus, porque ahora Hércules debía enfrentarse a las criaturas más salvajes que jamás habían pisado la tierra: las temibles yeguas de Diomedes. Después de derrotar al toro de Creta, Hércules creyó haber enfrentado a las criaturas más salvajes del mundo. Pero el siguiente desafío sería aún más perturbador. En la lejana región de Tracia vivía un rey cruel llamado Diomedes, un hombre famoso por su brutalidad. Pero lo que realmente aterrorizaba a todos no era el rey, sino sus caballos: 4 yeguas gigantescas, criaturas salvajes que no comían hierba, no bebían agua, se alimentaban de algo mucho más oscuro: carne humana. Y el destino del héroe lo obligaría a enfrentarlas. Después de completar 7 trabajos, Hércules regresó una vez más ante el rey Euristeo. El rey sabía que matar al héroe era casi imposible, pero aún esperaba que alguna misión lograra destruirlo. Esta vez decidió enviarlo lejos de Grecia, hasta la región salvaje de Tracia. Allí gobernaba el rey Diomedes, hijo del dios de la guerra Ares. Diomedes poseía 4 yeguas extraordinarias. Sus nombres eran Podargos, Lampon, Santos y Deinos, pero lo que las hacía famosas no era su velocidad, era su dieta. Las yeguas eran alimentadas con prisioneros y enemigos del rey. Esto las había vuelto completamente salvajes e imposibles de controlar. Hércules no enfrentó este desafío solo. Viajó acompañado por algunos guerreros. Entre ellos estaba su amigo cercano Abdero. Cuando llegaron al reino de Diomedes, el plan fue simple: liberar a las yeguas. Hércules logró romper sus cadenas, pero el rey Diomedes reunió a sus soldados para detenerlo. La batalla comenzó. Hércules luchó contra los guerreros de Tracia. Mientras tanto, dejó a su amigo Abdero vigilando a las bestias, pero las yeguas eran demasiado salvajes. Abdero no pudo controlarlas, y las criaturas lo atacaron. Cuando Hércules regresó, su amigo había sido devorado. La muerte de Abdero enfureció a Hércules. El héroe se enfrentó directamente contra el rey Diomedes. El combate fue brutal. Finalmente derrotó al rey, y en un acto de justicia cruel, arrojó el cuerpo de Diomedes a sus propias yeguas. Las criaturas devoraron a su amo. Después de alimentarse, las yeguas se calman. Su sed de sangre desapareció. Finalmente pudieron ser controladas.
Hércules las llevó hasta Micenas para presentarlas ante Euristeo. El rey quedó aterrorizado al ver al héroe regresar victorioso. Con el 8º trabajo completado, la leyenda de Hércules seguía creciendo, pero los desafíos aún no habían terminado. El siguiente trabajo lo llevaría a enfrentarse con las Amazonas, y su misión sería obtener el famoso cinturón de Hipólita. Después de enfrentarse a las salvajes yeguas de Diomedes, Hércules había demostrado una vez más que ningún desafío era demasiado grande para el hijo de Zeus. Monstruos, bestias imposibles, reyes crueles, nada parecía detener al héroe. Pero el rey Euristeo todavía tenía más pruebas preparadas. Esta vez la misión no lo llevaría a enfrentarse a un monstruo, ni a capturar una bestia salvaje. Su destino lo llevaría a un lugar gobernado por uno de los pueblos más temidos del mundo antiguo, las legendarias Amazonas, guerreras tan feroces que muchos ejércitos evitaban enfrentarlas. Su reina era Hipólita, una líder poderosa que poseía un objeto extraordinario, un cinturón mágico que había sido entregado por el dios de la guerra Ares. Ese cinturón sería el siguiente objetivo del héroe, porque el próximo desafío de Hércules sería viajar a la tierra de las guerreras invencibles y obtener el legendario cinturón de Hipólita. Después de enfrentar monstruos y criaturas imposibles, Hércules recibió una misión completamente diferente. No debía luchar contra una bestia, debía obtener un objeto, pero ese objeto pertenecía a una de las guerreras más poderosas del mundo antiguo, la reina de las Amazonas, un pueblo de mujeres guerreras tan temidas que incluso los ejércitos evitaban enfrentarlas. Su reina, Hipólita, posee un cinturón mágico, un regalo del dios de la guerra Ares, y ahora el destino del héroe lo obligaba a obtenerlo. Después de completar 8 trabajos, Hércules regresó nuevamente ante el rey Euristeo, pero esta vez el encargo no venía directamente del rey. La misión provenía de su hija. La princesa Admete deseaba poseer el cinturón de la reina de las Amazonas. Ese cinturón no era una joya cualquiera, era un símbolo de poder, un objeto que representaba la autoridad de Hipólita sobre su pueblo. Así que Euristeo ordenó a Hércules viajar hasta la tierra de las Amazonas y traerlo. Las Amazonas eran famosas en todo el mundo antiguo. Vivían en una sociedad gobernada por mujeres guerreras. Eran expertas en combate, arqueras temibles, jinetes extraordinarias. Muchos guerreros habían intentado invadir sus tierras. Pocos habían sobrevivido. Su reina, Hipólita, era una líder fuerte y respetada. El cinturón que llevaba había sido un regalo del dios Ares, como símbolo de su poder y su valentía. Cuando Hércules llegó a la tierra de las Amazonas, ocurrió algo inesperado. Hipólita no lo recibió con hostilidad, al contrario. La reina había escuchado historias sobre las hazañas del héroe. Quedó impresionada por su reputación. Después de escuchar el motivo de su visita, Hipólita aceptó entregarle el cinturón voluntariamente. Parecía que el trabajo se resolvería sin una batalla. Pero los dioses aún no habían terminado de intervenir. La diosa Hera decidió arruinar la situación. Se disfrazó como una guerrera amazona y comenzó a difundir rumores entre el ejército. Les dijo que el héroe griego había venido para secuestrar a su reina. Las amazonas, enfurecidas, tomaron sus armas y atacaron. Hércules y sus compañeros se vieron rodeados por guerreras. La batalla comenzó. Espadas chocaban, flechas volaban por el aire. Hércules, creyendo que Hipólita había traicionado su acuerdo, luchó contra las amazonas. En medio del combate, la reina cayó.
El héroe tomó el cinturón y finalmente logró escapar. Con el cinturón en su poder, Hércules regresó a Micenas. El objeto fue entregado a la princesa Admete, cumpliendo así el 9º trabajo. Pero el héroe comprendía algo cada vez más claro. Muchas de las dificultades que enfrentaba no venían de los monstruos, venían de los propios dioses, especialmente de Hera. Aún quedaban desafíos por cumplir. El siguiente trabajo llevaría a Hércules a viajar más lejos que nunca, más allá de los mares conocidos, hasta los confines del mundo, porque su próxima misión sería obtener el ganado de un gigante terrible, el poderoso Gerión. Después de obtener el cinturón de la reina Hipólita, Hércules había demostrado que podía enfrentarse no solo a monstruos, sino también a reinos enteros de guerreros. Pero el rey Euristeo aún no estaba satisfecho. Sabía que el héroe había sobrevivido a cada desafío, y por eso decidió enviarlo a una misión aún más peligrosa. Esta vez, el viaje llevaría al hijo de Zeus más allá de las tierras conocidas, hasta los confines del mundo. Allí vivía un ser temido incluso entre los dioses, un gigante llamado Gerión, una criatura monstruosa con 3 cuerpos unidos, 3 cabezas y una fuerza terrible. Gerión poseía un rebaño de ganado rojo extraordinario, animales sagrados custodiados por guardianes monstruosos. Robar ese ganado parecía una tarea imposible, pero el destino del héroe lo obligaba a intentarlo. Porque su siguiente desafío sería viajar hasta el borde del mundo y enfrentarse al terrible Gerión. Después de enfrentarse a monstruos, guerreras amazonas y criaturas enviadas por los dioses, Hércules recibió una misión que parecía aún más imposible. Debía viajar más allá de Grecia, más allá de las tierras conocidas, hasta el fin del mundo. Allí vivía un gigante monstruoso llamado Gerión, una criatura con 3 cuerpos, 3 cabezas y una fuerza aterradora. Y Hércules debía hacer algo que nadie se había atrevido a intentar: robar su ganado. Después de completar 9 trabajos, Hércules volvió ante el rey Euristeo, pero el rey todavía no estaba satisfecho. Cada misión solo hacía que la leyenda del héroe creciera. Así que decidió enviarlo a un desafío que parecía imposible. Hércules debía viajar hasta la lejana isla de Eritia, en el extremo occidental del mundo. Allí vivía el gigante Gerión, dueño de un ganado rojo. La misión era clara. Hércules debía robar ese ganado y llevarlo de regreso a Grecia. El camino hacia Eritia era largo y peligroso. Hércules tuvo que atravesar desiertos, montañas y mares desconocidos. Durante el viaje ocurrió un momento famoso. El calor del sol era tan intenso que el héroe, furioso, disparó una flecha hacia el cielo. El dios Helios, impresionado por su valentía, decidió ayudarlo. Le entregó una copa dorada gigante que utilizaba para viajar por el océano. Gracias a esa copa mágica, Hércules pudo cruzar el mar y llegar hasta Eritia. El ganado de Gerión estaba protegido por 2 guardianes temibles. El primero era Euritión, un pastor gigante. El segundo era Ortro, un perro monstruoso de 2 cabezas. Cuando Hércules llegó, el perro atacó de inmediato, pero el héroe lo derrotó con su poderosa masa. Luego enfrentó al pastor Euritión y también lo venció, pero el verdadero dueño del ganado aún no había aparecido. El gigante Gerión finalmente llegó al campo de batalla. La criatura era aterradora: 3 cuerpos unidos en uno solo, 3 cabezas observando al héroe, 6 brazos empuñando armas. La batalla comenzó.
Gerión atacó con furia, pero Hércules utilizó su arco. Disparó una flecha impregnada con el veneno de la hidra de Lerna. La flecha atravesó al monstruo, y el gigante cayó derrotado. Con Gerión vencido, Hércules reunió el ganado rojo. Pero el viaje de regreso fue largo y lleno de dificultades. En el camino enfrentó ladrones, tormentas y criaturas salvajes. Incluso la diosa Hera intentó frustrar su misión enviando moscas. Pero el héroe logró reunirlo nuevamente. Finalmente, después de una larga travesía, Hércules regresó a Micenas. El 10º trabajo había sido completado, la misión parecía haber terminado. Pero Euristeo tenía una sorpresa. 2 de los trabajos anteriores no habían sido contados, así que Hércules tendría que completar 2 trabajos más. Los desafíos más difíciles de todos. El primero lo llevaría a buscar unos frutos legendarios, las famosas manzanas de oro de las Hespérides. Después de derrotar al terrible gigante Gerión y regresar con su ganado desde los confines del mundo, parecía que Hércules ya había enfrentado los desafíos más imposibles. Había cruzado mares desconocidos, había derrotado monstruos que ningún mortal se atrevía a enfrentar. Pero el rey Euristeo aún no estaba satisfecho. 2 de los trabajos anteriores no habían sido aceptados. Así que el héroe tendría que cumplir 2 desafíos más, y el siguiente lo llevaría a buscar algo que muchos creían que ni siquiera existía. Un tesoro escondido en un jardín secreto. Un jardín donde crecían frutos dorados capaces de conceder la inmortalidad. Ese lugar estaba custodiado por las misteriosas Hespérides y protegido por un dragón inmortal. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba ese jardín, pero el destino del hijo de Zeus lo obligaba a encontrarlo, porque su siguiente desafío sería obtener las legendarias manzanas de oro de las Hespérides. Las manzanas de oro de las Hespérides, el jardín prohibido de los dioses. Después de viajar hasta el fin del mundo para derrotar al gigante Gerión, Hércules creyó haber enfrentado los desafíos más difíciles. Pero el siguiente trabajo era diferente. No debía luchar contra una bestia, debía encontrar algo que casi nadie había visto. Un jardín secreto donde crecían manzanas de oro capaces de otorgar inmortalidad. Un lugar custodiado por las misteriosas Hespérides y protegido por un dragón que nunca dormía. Robar esas manzanas parecía imposible, pero el destino del hijo de Zeus lo obligaba a intentarlo. El 11º desafío. Después de completar 10 trabajos, Hércules regresó nuevamente ante el rey Euristeo. Pero el rey tenía una excusa. 2 de los trabajos anteriores no habían sido aceptados, así que el héroe tendría que cumplir 2 desafíos más. El primero sería recuperar las legendarias manzanas de oro de las Hespérides, un tesoro divino escondido en un jardín secreto. Las manzanas de oro eran un regalo de Gea, la diosa de la tierra. Habían sido entregadas a Hera como regalo durante su boda con Zeus. Para proteger ese tesoro, Hera ordenó que fueran guardadas en un jardín secreto, custodiado por las Hespérides y el temible dragón Ladón. El problema era que nadie sabía dónde se encontraba el jardín. Hércules tuvo que viajar por muchas tierras para encontrar pistas. Incluso capturó al sabio marino Nereo, un dios antiguo que podía cambiar de forma. Después de obligarlo a hablar, descubrió la ubicación. En su viaje, Hércules llegó hasta el lugar donde el titán Atlas sostenía el cielo sobre sus hombros. Atlas era el padre de las Hespérides. Hércules le propuso al titán que él sostendría el cielo por un momento si Atlas iba a buscar las manzanas. El titán aceptó. Por primera vez en siglos,
Atlas dejó de sostener el cielo y Hércules tomó su lugar, cargando con el peso del cosmos. Atlas regresó con las manzanas de oro, pero entonces tuvo una idea. No quería volver a cargar el cielo. Le dijo a Hércules que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo. El héroe fingió aceptar, pero pidió a Atlas un pequeño favor. Pidió que Atlas sostuviera el cielo solo un momento mientras acomodaba su capa. El titán aceptó y volvió a cargar el peso. Y cuando Atlas volvió a cargar el cielo, Hércules tomó las manzanas y se marchó rápidamente. Hércules regresó ante Euristeo con el tesoro, pero el rey no podía quedarse con ellas. Eran sagradas y fueron devueltas por Atenea. El último desafío. Con el 11º trabajo completado, solo quedaba uno. El más peligroso, un viaje al reino de los muertos. Porque el último trabajo de Hércules sería capturar al guardián del inframundo. El terrible perro de 3 cabezas. Cerbero. Después de encontrar el jardín secreto de las Hespérides y regresar con las legendarias manzanas de oro, Hércules estaba más cerca que nunca de completar su castigo. Había enfrentado monstruos invencibles. Había viajado hasta los confines del mundo. Había superado desafíos que ningún mortal se había atrevido a intentar. Pero aún quedaba una última prueba. El trabajo final. El más peligroso. El rey Euristeo, desesperado por encontrar una misión imposible, tomó una decisión extrema. Enviaría al héroe a un lugar donde ningún mortal debía entrar, el reino de los muertos, el oscuro dominio del dios Hades. Allí habitaba una criatura que vigilaba las puertas del inframundo, un monstruo temido incluso por los dioses, un perro gigantesco con 3 cabezas y cola de serpiente. Sus ojos brillaban en la oscuridad eterna. Su nombre era Cerbero, y la última misión de Hércules sería traer a esa criatura al mundo de los vivos. Pero, para lograrlo, tendría que hacer algo que ningún héroe había hecho antes: descender al inframundo y enfrentarse al guardián de la muerte, el terrible Cerbero. Cerbero, el último trabajo de Hércules. Después de enfrentar monstruos imposibles, después de viajar hasta el fin del mundo, después de superar 11 desafíos mortales, Hércules recibió su último trabajo, el más peligroso de todos. Debía ir a un lugar del que ningún mortal regresaba, el inframundo. Allí vivía una criatura temida incluso por los dioses, el guardián de las puertas de la muerte, un perro monstruoso con 3 cabezas, garras gigantes y una cola de serpiente venenosa. Su nombre era Cerbero, y Hércules debía capturarlo. Después de completar 11 trabajos, Hércules regresó nuevamente ante el rey Euristeo. El rey estaba desesperado. Ninguna criatura había logrado matar al héroe. Así que decidió imponerle una misión que parecía completamente imposible. Hércules debía descender al inframundo y traer al mundo de los vivos al guardián del reino de los muertos, el terrible Cerbero. Para entrar al reino de los muertos, Hércules tuvo que encontrar una de las entradas ocultas al inframundo. Según las leyendas, el héroe descendió a través de una cueva sagrada en Grecia, pero antes de entrar buscó la guía de los dioses. Las diosas Atenea y Hermes lo ayudaron en su viaje, porque incluso para un héroe como Hércules, el inframundo era un lugar lleno de peligros. Cuando Hércules descendió al inframundo, entró en un mundo completamente diferente, un lugar oscuro y silencioso, donde las almas de los muertos vagaban eternamente. Allí vio ríos sombríos como el Estigia, donde las almas cruzaban hacia el más allá. También encontró espíritus famosos de la mitología, héroes del pasado, guerreros caídos, sombras de antiguos reyes. Pero el héroe no había venido a conversar con los muertos, había venido por Cerbero.
Antes de enfrentarse al monstruo, Hércules decidió hablar directamente con el gobernante del inframundo, el dios Hades. Cuando el héroe explicó su misión, el dios respondió con una condición. Podía llevarse a Cerbero, pero debía capturarlo sin usar armas. Hércules aceptó el desafío. Cerbero era una criatura aterradora, un perro gigantesco con 3 cabezas feroces. De su espalda brotaban serpientes, y su cola era una serpiente venenosa. Su tarea era simple: impedir que los muertos escaparan y evitar que los vivos entraran. Cuando Hércules se acercó, el monstruo atacó. El combate fue brutal, sin espada, sin lanza, sin flechas. Hércules utilizó únicamente su fuerza, logró sujetar al monstruo con sus brazos. Las cabezas de Cerbero mordían, la serpiente de su cola intentaba atacarlo, pero el héroe era demasiado fuerte. Finalmente logró dominar a la criatura y la arrastró fuera del inframundo. Cuando Hércules llegó a Micenas con Cerbero, el rey Euristeo quedó completamente aterrorizado. El monstruo del inframundo estaba frente a él. El rey suplicó que lo devolviera inmediatamente al reino de Hades, así que Hércules regresó al inframundo y liberó a Cerbero. El último trabajo había sido completado. Con los 12 trabajos finalmente terminados, Hércules había cumplido su castigo. Había pagado por su culpa. Había enfrentado monstruos, reyes y criaturas divinas, y su nombre se convirtió en una leyenda que sería recordada por toda la eternidad. Pero la historia de Hércules aún no había terminado, porque su destino final lo llevaría a algo que ningún héroe mortal había logrado: convertirse en un dios. Y así, después de enfrentar monstruos imposibles, reyes crueles y criaturas nacidas del caos, Hércules finalmente completó los 12 trabajos. El niño que una vez había sido perseguido por la ira de Hera se había convertido en el héroe más grande que Grecia había conocido. Derrotó al león de Nemea, venció a la hidra de Lerna, persiguió a la cierva de Cerinea durante 1 año entero, capturó al jabalí de Erimanto, desvió ríos para limpiar los establos de Augías, expulsó a las aves del Estínfalo, dominó al toro de Creta, sobrevivió a las yeguas de Diomedes, enfrentó a las guerreras amazonas, derrotó al gigante Gerión en el fin del mundo, recuperó las manzanas doradas de los dioses y finalmente descendió al inframundo para capturar a Cerbero. 12 trabajos, 12 desafíos que ningún mortal habría sobrevivido. Pero Hércules no era solo un guerrero fuerte, era un hombre que había cometido errores, un hombre que cargaba con el peso de su pasado, un héroe que luchaba no solo contra monstruos, sino contra su propio destino. Y fue precisamente ese sufrimiento lo que convirtió su historia en leyenda. Porque Hércules no fue recordado solo por su fuerza, fue recordado por su perseverancia, por levantarse una y otra vez, por seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Con el tiempo, su destino cambiaría para siempre. Después de una vida llena de batallas y sacrificios, los dioses del Olimpo lo recibirían entre ellos, y el héroe que había nacido como mortal se convertiría en un dios inmortal. Así terminó la historia de Hércules, el héroe que desafió monstruos, el hombre que enfrentó a los dioses, y la leyenda que, miles de años después, aún sigue viva en las sombras de la historia, porque mientras existan historias que contar, el nombre de Hércules jamás será olvidado. Y recuerda, las historias del pasado nunca desaparecen, solo esperan en la oscuridad hasta que alguien vuelve a contarlas. Nos vemos en la próxima historia de Crónicas del Jaguar Nocturno.